Buenas tardes, estoy habilitando el chat para que ingresen la lista, apellido paterno, materno y nombre, los que no están en la presencial. Bien, ahora vamos a ver nuestro tema número 10, que son los principios de planificación de centros turísticos. Habíamos dicho que la unidad geográfica más grande que tenemos serían las zonas turísticas, las regiones. Luego tuviésemos las zonas turísticas y decíamos que para nosotros es fundamental la planificación de centros turísticos, porque de acuerdo al estudio que habíamos visto, en el estudio de caso que hemos llamado Plan Nacional de Desarrollo de Turismo de Bolivia, PlanTur, habíamos establecido de que la mayor parte de los atractivos turísticos que existen en Bolivia, según este estudio, se encuentran el 90% ubicados en las áreas rurales. Entonces, esto significa, y de acuerdo siempre a lo propuesto en el Plan Tour de Bolivia, de que se tiene que beneficiar a aquellas poblaciones que tienen mayores necesidades y son, es decir, poblaciones que se encuentran inclusive en las zonas de mayor riesgo en cuanto a la generación de recursos económicos. Es decir, que son poblaciones que están en un mayor desbeneficio económico que el resto de las demás. Y eso es lo que busca el Plan Tour Bolivia Te Espera 2015-2025, como veíamos en el estudio del caso de la anterior clase, de que un elemento fundamental es desarrollar la actividad turística en estos sectores, en estas poblaciones que se encuentran
más desbeneficiadas económicamente, es decir, que no tienen mucha generación de empleo, ni tampoco tienen generación de empleo directo ni de empleo indirecto. Es decir, que seguramente la producción agrícola debe ser muy difícil, puede ser por las características geográficas que tengan esos espacios. Tal vez los terrenos son muy accidentados, es decir, cualquiera que fuese la figura, pero el 90% dice el Plan de Desarrollo del Turismo de Bolivia, el 90% de los atractivos se encuentran en el área rural. Entonces, vemos como una forma muy plausible u óptima de poder elaborar el plan de desarrollo turístico tomando en cuenta los principios de la planificación de centros turísticos. Y habíamos visto ya en temas anteriores de que los centros turísticos, uno de sus principios también fundamentales es justamente la agrupación de atractivos, decíamos, la agrupación de instalaciones turísticas y que en muchos de los casos vamos a lograr de que las inversiones tanto del sector público como del sector privado tengamos que optimizarlas de tal manera en que los beneficios económicos también sean para el mayor número de la población local, y en este caso sería de la población receptora. Este tipo de planes, es decir, en este caso ya hablamos de planes más chicos, porque lo que vamos a ver ahora son los planes de centros turísticos, planificación del desarrollo de centros turísticos. Entonces tenemos que asimilar de que un centro turístico puede estar ubicado muy próxima a una población rural. Entonces, en ese caso, se va a aprovechar fundamentalmente ¿qué? De esa población rural, de ese pueblito. Uno, en primera instancia, serán sus atractivos. Pueden ser naturales, pueden ser culturales. Dos, esos pueblitos generalmente ahora tienen los servicios básicos, es decir, luz, agua y alcantarillado. Entonces, hay que favorecer. Catherine, ¿está escuchando? Catherine, ¿me escucha?
Sí, dice que escucha. Entonces, decíamos de que hay que aprovechar esas instalaciones turísticas, esas instalaciones que pueden ser caminos, pueden ser servicios básicos, luz, agua, alcantarillado, señal de Wi-Fi, telefonía inalámbrica, la posta sanitaria si es que se va a requerir en algún caso si hubieran problemas de salud con los turistas. Entonces se tiene que utilizar las instalaciones y los servicios que tienen los pueblitos para que el gasto de la inversión privada no sea extremadamente. Imagínense que para un atractivo tener que ponerle camino, 5 kilómetros de camino. Hemos dicho el costo de una carretera de ida y vuelta, con más las artes, es decir, el trabajo de artes que serían las cunetas, es decir, si aquí está el cerro, entonces por ahí aquí hay época de lluvias, aquí hay una caída de agua, entonces esa caída de agua hay que drenar el cerro, hay que poner la cuneta para que no pueda dañar el asfalto. Es $1,5 millones que cuesta el kilómetro lineal de una carretera en Bolivia de 2 días, una de ida y otra de vuelta. Entonces, tenemos que aprovechar que si esa población tiene atractivos interesantes, que si tiene servicios básicos, que si tiene camino, y seguramente que debe haber también transporte público, porque muchas veces los turistas no van a ir en sus propios mobiliarios. Entonces, se puede aprovechar también ese transporte público y por medio del cual los turistas puedan trasladarse. ¿Qué pasa aquí? Hola, Lizan, buenas tardes. Ilimar, buenas tardes. ¿Me escucha, verdad? Sí, lo escucho, lo escucho. Muy bien. Bien, ahora vemos acá cuáles son los criterios de planificación. Vamos a ver de qué un centro turístico es un conjunto integrado de hospedaje. Ahí estamos. Es un conjunto integrado de hospedaje, de instalaciones, de servicios turísticos, teniendo un tipo particular de atractivos. Es decir, que se está aprovechando todo lo que pudiera existir en esas poblaciones pequeñas se va a aprovechar todo lo que tuvieran esas poblaciones pequeñas para lograr integrar los servicios turísticos. Por eso decimos que es un conjunto integrado de hospedaje. Un conjunto integrado de hospedaje.
Ahora, puede, en este caso va a depender mucho del municipio, porque ¿quién va a tener que elaborar o mandar a elaborar el plan de desarrollo de un centro turístico? Es el municipio. Puede que en el sector del municipio haya muchos o varias poblaciones, pero quien tiene la visión para mandar a elaborar el plan es el municipio. Y en este caso decíamos que son centros turísticos porque son mucho más pequeños, es decir, son planificaciones mucho más pequeñas, ¿no? Entonces tenemos que buscar, decíamos, un conjunto integrado de hospedaje. Ahora, aquí vamos a ver lo mismo que hemos ido desarrollando en el resto de temáticas, cuando veíamos la utilización del suelo, ¿no? Entonces va a depender mucho de la creatividad de los planificadores, donde se pueda atraer a la inversión privada. Es decir, que el municipio, si el centro turístico es pequeño, entonces lo que puede hacer el municipio es otorgar en calidad de comodato, el comodato hemos dicho es una figura jurídica que tiene más o menos la característica de ser un préstamo. Es decir, el municipio puede prestar el terreno, que esté muy próximo al atractivo, ya, puede ser 1 hectárea, y va a prestar ese terreno por 60 años. Y la empresa que se va a adjudicar en comodato ese terreno, va a construir el hotel allí, con su capital. Va a construir el hotel, las instalaciones y todo eso. Y al municipio no le va a pagar ni un centavo por alquiler del terreno. Nada. Nada de nada. Después de los 60 años, o 40, 60 años, el municipio es dueño de todas las instalaciones que ha hecho la empresa privada. Pero para ese entonces ya la empresa privada ha recuperado su capital de inversión, ha tenido utilidades o beneficios económicos en esa inversión. Entonces, esa es la mejor forma y la más armónica de poder, en este caso, buscar la inversión privada. Otra figura jurídica podría ser el alquiler del terreno. Podría ser el alquiler del terreno. En este caso, va a alquilar el terreno de 1 hectárea del municipio y el inversionista construirá allá y entran en un mutuo acuerdo y dirán, como municipio, usted me está alquilando el terreno, como empresa privada, yo estoy poniendo mi capital. Entonces, a cuenta del capital que la empresa privada está invirtiendo, pueden entrar en el canon de alquiler. Y otra opción, una tercera opción, es de que el municipio pueda vender el terreno. Es decir, lo pueda subastar. Bajo siempre condiciones, ¿no? De que en ese terreno se va a vender a un particular
para que construya un hotel con estas características de diseño, con estas características de arquitectónicas, etc. Para esa figura jurídica, de acuerdo a la ley boliviana, todos los bienes que son del Estado y quieren ser vendidos a particulares necesitan de una ley sancionada por el Congreso. El municipio tendrá que conseguir que el Congreso en pleno apruebe esa ley para vender ese terreno a una empresa privada para el desarrollo turístico bajo el compromiso escrito de que en ese terreno se tiene que construir un establecimiento de hospedaje y de recreación. Entonces, en relación a conjunto integrado, vamos acá, al conjunto integrado de hospedaje, al conjunto integrado de hospedaje, también hay que ver las instalaciones. Es decir, ¿cómo logramos que esas instalaciones puedan ser aprovechadas, decíamos, turísticamente? Brian, conteste, ¿cómo logramos eso? ¿Me escucha, Brian? Karina, ¿me escucha? Karina. Dice Catherine que está sin audio. Ay, siempre, ¿no? Cuando tienen que participar en esta. Dilimar. Sí, Listen, dígame. Ya. ¿Cómo logramos, decíamos, estas instalaciones? ¿Cómo bajamos el costo de las instalaciones? Y las instalaciones vemos servicios básicos, luz, agua, alcantarillado, etc. ¿Cómo bajamos los costos de esto? Yo pienso que teniendo más, o sea, alquilando más y con el tema de charlar, ¿no? Para hacer un descuento. Ya, pero imagínense que un tendido de línea eléctrica hay que llevar postes, hay que llevar torres, etc. Buscar Entonces, un mejor proveedor que te haga el descuento y ahí ya puedes bajar las instalaciones, supongo. ya, en este caso decíamos, tenemos que aprovechar de que los pueblitos están muy cercanos, buscar atractivos turísticos, donde existan Algún proveedor. pueblos o pueblitos que tengan estos servicios. Entonces es mucho más fácil, decíamos, un tendido eléctrico extender de 3 kilómetros, un tendido de energía, un tendido de tubería para agua potable de 3 kilómetros utilizando el agua que tiene la población o la acometida que tiene la población, de jalar el agua para la parte de las instalaciones turísticas. Y si le falta, por ejemplo, un pedazo de camino para llegar entre el pueblito y el atractivo de 2 kilómetros, pues la alcaldía seguramente que va a construir ese camino para que los turistas puedan llegar al destino. Entonces, eso significa que tenemos que utilizar nosotros, en este caso, las instalaciones que estén próximas, o que son las instalaciones de los pueblitos. Además, el beneficio es pues compartido entre la población local y ese destino turístico, donde vamos a crear ese centro turístico. ¿Por qué? Porque les estamos dando opción a generarles
fuentes laborales a esa población, que están tan necesitadas de trabajar porque no hay dónde trabajar. Entonces, les vamos a crear fuentes laborales. Por ejemplo, el plan va a tener, del centro turístico va a tener que concebir, en este caso, un proyecto dentro de la formulación del plan, ¿no? Un programa con sus proyectos para formar artesanos. Y viendo qué características culturales tiene ese espacio, donde está el centro turístico, tal vez haya... No sé si es su internet. Perdón, Elizabeth, un poquito, Dilimar, un poquito más fuerte. Que no sé si es su internet o el mío, pero se escucha súper entrecortado. Es que estoy con el internet del celular, estoy con el Wi-Fi, con los megas de mi celular. Ah, ok. Continúa, Liz. Ya, perfecto. Entonces decíamos de que es recíproco, ¿no? Es decir, se les va a otorgar fuentes de trabajo, se los va a formar como artesanos para que vendan sus artesanías a los turistas. Por ejemplo, si en ese pueblito hace 500 años o 700 años por ahí pasaron los incas o hubieron asentamientos incas, les vamos a enseñar entonces a que sepan trabajar la cerámica, la alfarería. Y vamos a hacer pues 1 o 2 o 3 hornitos para hacer cocer la cerámica. Se les enseñará a 3, 4, 5 familias a ser artesanos y ellos van a empezar a producir su artesanía para vender a los. Ahora, tal vez son tejedores. Depende también de cuáles son las características culturales, históricas, culturales que tenga estas poblaciones, ¿no? Si son, por ejemplo, tejedores, hay que crear talleres de tejido, donde ellos pueden, las mujeres y los varones seguramente deben tener ovejas. Al tener ovejas van a proveerse de la lana de las ovejas, van a hilar esa lana de las ovejas, van a tener telares para poder tejer y van a poder vender ese su producto final en el centro turístico. Entonces, el plan tiene que estar muy bien concebido, muy bien orientado y buscar, decíamos, fundamentalmente, minimizar las inversiones, tanto la inversión pública como la inversión privada. Estos centros turísticos son autónomos, pueden tener varios servicios, incluye comerciales y de recreo, y pueden tener uno o varios hoteles. Estamos aquí abajo, por si acaso. Entonces, eso va a depender justamente de cuáles son las características que tengan esas poblaciones locales y ese tipo de atractivos turísticos. Dentro de los criterios de selección, estamos acá, criterios de selección y técnicas de planificación, las letras rojas, vamos a ubicar en el plan nacional, en el plan departamental, tamaño y tipo de centros. Es decir que un centro turístico tiene que formar parte del plan de desarrollo municipal. Porque un centro turístico es un pedacito de un espacio chico, un espacio físico chico del municipio. Pero seguramente que el municipio va a tener que tener un plan de desarrollo turístico municipal y los centros turísticos, 1 o 2, van a tener que estar integrados dentro de esa plan. Además, este centro turístico tendrá que formar también parte del plan de desarrollo departamental. Y el plan nacional, perdón, el plan departamental formará parte del plan nacional.
¿no? Entonces, tiene que haber, en este caso, una relación directa entre la planificación nacional del turismo y la planificación, que es así chiquitita, de un centro turístico. Si se desea actualmente desarrollar ese tipo de planificación, ahora perfectamente uno se agarra del Plan Nacional de Turismo 2015-2025, donde nos dice, estas son las características que tenemos, porque el plan hemos visto que es eminentemente enunciativo. Ese plan no tiene proyectos en concreto, solamente son enunciados, ¿no? Y decíamos, ellos en ese plan se establece que lo que hay que cambiar es el segmento de la demanda de los turistas extranjeros y de los turistas nacionales. Ya no quieren saber de turistas que gasten mínimamente. $51, decíamos, es el gasto promedio día del turista extranjero en Bolivia, cuando han hecho el plan nacional en 2015. Y lo que proponía el plan era migrar a un segmento de turistas que tengan más capacidad de gasto. Es decir, decían, vamos a triplicar. Entonces, vamos a tener que traer y establecer un nuevo segmento de la demanda turística que tengan mayor gasto. En vez de que gasten $51, ahora van a gastar $150 promedio día en Bolivia, y de esa manera, de los 500 millones que generaba en ese momento del 2015, según las estadísticas y el plan de turismo, en la proyección decían, ahora vamos a generar 1.500 millones de dólares, ¿no? Dentro de este criterio de las técnicas, vamos a ver que hemos dicho, tenemos que ubicar el plan departamental. Dentro del plan nacional tiene que estar el plan departamental, y dentro del plan departamental tiene que estar el municipal, y dentro del municipal tienen que estar los centros turísticos. Es fundamental también contar con una salida importante, con una red de transporte eficaz. Vamos acá. Sergio, ¿escucha? Sergio, ¿me escucha? Bien, otro de los criterios es definir las características del centro, las dimensiones, la densidad, tipo de estructura, espacios abiertos, jardines, etc. Con la flecha aquí apuntando, con la flecha blanca, a los que están en línea. Definir las características del centro turístico. Es decir, ¿qué tamaño va a tener? ¿Hasta dónde va a abarcar el centro turístico? Será del río tal al otro río y a la montaña tal. Entonces hay que poner un límite, ¿no? Hay que delimitar. Las dimensiones, la densidad. Cuando vemos la densidad, nos estamos refiriendo a qué características van a tener esas instalaciones. Es decir, qué densidad van a tener. Las instalaciones para los hoteles, si va a haber 1 o 2 hoteles, van a ser de 5 pisos, de 20 pisos, de 2 pisos, van a ser cabañas. Entonces, ese tipo de instalaciones y de densidad, hemos dicho que siempre va a depender ¿de qué? ¿De qué depende? A ver, Mónica.
en un destino de estas características, ¿qué tipo de infraestructura y de estructura se recomienda? Y aquí está supeditada ese diseño arquitectónico. Es decir, ¿de dónde vamos a sacar las ideas de ese diseño arquitectónico? ¿Qué tenemos que mirar? Exactamente. Análisis del entorno. Es decir, del entorno natural y del entorno cultural. Eso significa que tenemos nosotros que proponer en ese plan qué características va a tener esas instalaciones. Diremos, si el sector es bastante, con un clima bastante cálido, hay bastantes bosques, etcétera, entonces tenemos que hacer cabañas. Las instalaciones tienen que ser pura cabañas. Utilizar el material del sitio que va a ser la madera del sitio, ¿no? Utilizar, en vez de poner techo de calamina o de teja de fibra, de fibrocemento, habrá que utilizar jatatas, que es una palmera tejida. Entonces, justamente ahí es cuando tenemos que ver las características del centro, las dimensiones, la densidad, el tipo de estructura. Ahora, hay que buscar mucho espacios abiertos, sean en climas fríos, sean en climas templados o en climas cálidos. Es decir, tiene que haber espacios abiertos. Porque los turistas no van a ir a encerrarse al hotel, tienen que hacer actividades, van a asistir. Si el sector hay nevada, pues aprovechan la nevada. Lo mismo que, por ejemplo, en Uyuni. Uyuni es frío. El turista no va a ir a quedarse en un hotel encerrado, por más de que haya ahora ya hermosos hoteles con características como de focos, etcétera, ¿no? Como cúpulas de cristal, etcétera. El turista sí en la noche observará aquello, pero en el día va a querer recorrer y conocer los atractivos. Entonces necesitamos también espacios abiertos y, si es posible, la parte de jardinería. Los circuitos turísticos deben evitar regresar por el mismo camino, porque siempre decíamos, es fundamental. Es decir, no podemos regresar por el mismo lugar que ingresamos. Siempre tiene que haber un punto de entrada y otro punto de salida. No regresar por el mismo punto. Eso significa de que vamos a integrar las vías camineras con las instalaciones turísticas y con los atractivos. Otro elemento fundamental es el análisis del mercado y la rentabilidad económica del sector. Vamos ahí. Es decir, que se tiene que hacer una investigación de mercados muy seria para ver realmente cuánto va a ser la inversión y cuánto se pretende que sea la rentabilidad del centro turístico. En la parte de hospedaje, de alimentación, de actividades recreativas, de venta de artesanías, venta de souvenirs, etc. Es decir, se tiene que establecer una investigación de mercados para ver la rentabilidad.
Este análisis del mercado además tendrá que ver a qué segmento de la demanda se va a abocar. Al turismo local, al turismo departamental, al turismo nacional, a los turistas nacionales o turistas extranjeros. Entonces, la investigación de mercados es fundamental. Y, es decir, la planificación de un centro turístico sigue los mismos lineamientos que cualquier plan. Es decir, los OBs, el diagnóstico, la formulación. Lo mismo hacemos en los centros turísticos, que es planificación de un centro turístico. Luego tenemos que ver un análisis ambiental riguroso. Un análisis ambiental riguroso donde, es decir, tengamos que medir inclusive, de acuerdo a la capacidad instalada que tengamos de habitaciones y de camas, hay que ver si el destino va a ser también para desarrollar actividades full time en el día, o van a necesitar necesariamente también la parte de hospedaje. Entonces, ¿cuánto de basura vamos a generar? ¿Cuánto de aguas residuales, de habitaciones, de baños, de cocinas, etcétera, vamos a generar? ¿Qué vamos a hacer con la basura? ¿Cómo la vamos a... el sistema de clasificación de la basura? ¿Quién va a recoger la basura del centro? ¿Dónde vamos a ir a depositar esas aguas residuales? No vamos a poder ir pues a depositar al río o al riachuelo que está a medio kilómetro. Entonces estuviéramos contaminando. De nada nos sirve desarrollar la actividad turística si no se hace un análisis riguroso del medio ambiente. Todas estas características tienen que estar ilustradas en mapas, en imágenes. Entonces, viendo realmente qué características, y vamos a ver que vamos a tener mapas temáticos, mapas de servicios de camineros, otro mapa de servicios básicos, otro mapa de instalaciones turísticas, otro mapa de atractivos turísticos, y al final cruzamos todos los mapas y vamos a tener un solo mapa donde va a estar toda la información. Luego decíamos también en la primera parte acá el análisis del uso del suelo. ¿En qué va a consistir el análisis del uso del suelo? Es decir, ¿cómo vamos a utilizar el suelo? ¿Hasta qué lugar vamos a abarcar para las actividades turísticas? ¿Qué espacios van a estar prohibidos para el ingreso de los turistas? Por ejemplo, toda la parte agrícola, no podemos permitir que si no hay agroturismo como actividad turística, no podemos permitir nosotros de que los turistas vayan a pisotear las chacras, los huertos de los turistas, si no se está ofreciendo el agroturismo. Entonces esos espacios están prohibidos porque los campesinos van a ser los que más se van a ver afectados porque están yendo en contra de su producción agrícola. Sería diferente si en alguno de ellos se permite y se trabaja dentro de ese plan del centro turístico como una actividad más, la actividad del agroturismo. La parte del hospedaje, es decir, ¿qué va a suceder con el hospedaje? ¿Dónde se va a ubicar? ¿Qué características van a tener? ¿Qué diseño? Después hay que ver cuáles van a ser las actividades recreacionales. Porque el turista, si sale de su hábitat, es decir, de su residencia habitual, el turista no va a ir pues para estar encerrado en un hotel. Entonces, está yendo a hacer actividades y ver la parte recreativa. Si el centro está también
direccionado a un segmento de la demanda familiar, por ejemplo. Entonces hay que ver la parte recreativa también para los niños. Porque los niños, es decir, son los más hiperkinéticos y necesitan mayor número de actividades. Entonces se pueden crear actividades recreativas, educativas para los niños, que van a ir a conocer, por ejemplo, ya va a haber un guía de sitio que los va a llevar a conocer una huerta, los va a llevar a conocer un criadero de gallinas, un criadero de patos, van a conocer los gansos, van a conocer conejos. Depende por eso de la creatividad de quien vaya a planificar. Esa creatividad es fundamental para justamente la parte de las actividades recreativas. Las tiendas, es decir, todo centro turístico, el turista siempre tiene un innato, algo que trae genéticamente por cientos de generaciones. Es un comprador compulsivo. Eso significa lo que nunca pensó comprar, ni compra en su lugar de residencia, pero cuando va a un destino turístico va a comprar. Compra con chucherías, lo va a gastar, va a comprar. Entonces tiene que haber tiendas. Y estas tiendas, además, sí, en el centro turístico, por ejemplo, hay un río y en el río una actividad es pesca controlada y se ha puesto en el río los bateones especiales de cemento, todo eso, donde inclusive van a ver tipo trabajados de manera muy rústica para que se puedan, los asientos, para que se puedan sentar, puedan pescar parados, puedan pescar sentados, etc. Entonces va a tener que haber una o dos tiendas donde van a tener que vender la liana, van a tener que vender los anzuelos. Es decir, lo que se busca es de que el turismo pueda generar ingresos. En el turismo se vende todo, absolutamente todo. Hay que generar recursos. Bajo la misma metodología y bajo las mismas características, en este caso tenemos que en la parte de formulación del plan, estamos acá con el mouse, estoy poniendo la flecha blanca, en la formulación del plan, aquí en rojo, en la elaboración del plan, lógicamente que vamos a trabajar, ¿no? Hay que formular las políticas turísticas, políticas para el centro turístico, los objetivos generales para el centro turístico, los objetivos específicos para el centro turístico, y decíamos de esos objetivos específicos van a nacer los programas y van a nacer los proyectos. Es lo mismo que en el plan nacional, en el plan departamental o en el plan municipal. Es decir, la lógica del manejo es la misma. Objetivos básicos, diagnóstico, formulación del plan. Esas tres grandes partes que tiene el plan. Luego, crear itinerarios alternativos. Es decir, independientemente que si se han creado circuitos turísticos, hay que ya, el plan del centro turístico tiene que prever crear itinerarios alternativos. Y un itinerario o itinerarios alternativos es una buena técnica, las rutas turísticas. Por ejemplo, si lo que decíamos hace rato, puede ser un sector agrícola interesante, podemos crear una ruta turística para el agroturismo. Si hay un buen espacio, un buen sector donde hay producción de durazno, por ejemplo, podemos crear la ruta turística del durazno en el centro. Y en época de floración, por ejemplo, del durazno, es algo maravilloso, las flores rosadas de los durazneros. Y en la época de producción, los turistas van a ir también a conocer cómo se cosechan los duraznos y también se les va a vender los duraznos.
También se les puede vender plantincitos de duraznos en el tipo bonsai. Todo hay que vender, todo se tiene que vender. Y selección del paisaje más apropiado. Es decir, tenemos que buscar que para ubicar dónde va a estar el centro turístico, en qué pueblito, también hay que tener una variable que en este caso es el paisaje. Es decir, el paisaje tiene que ser lo más relevante posible, lo más apropiado, y que realmente sea un paisaje inolvidable. ¿Preguntas? Karina, Pedro, ¿usted tiene alguna pregunta? Catherine. Ucha, parecen momias. Bueno, entonces, si no hay preguntas, nos vemos el día martes. Tenemos clase presencial también. Perdón, tienes razón, el miércoles. Nos vemos el día miércoles en la clase presencial. Hasta luego. No está muy bien las señales.